Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. ¿Cómo motivar a los alumnos a leer? Pues yo quería empezar con cosas sencillas e interesantes, porque lo que muchos historiadores hacen es irse a la historia de siempre, ¿no? A la historia de siempre, historia con temas muy, muy complejos que la verdad da mucha flojera leer. Y entonces, pues yo quería empezar con algo más sencillo. Es decir, pienso que México es un país en que se lee poco, pero si quieres empezar a leer con cosas muy complicadas, es como ir al gimnasio y, y empezar con una pesa de 100 kilos. Pues no vas a poder, tienes que empezar con algo pequeño. O querer boxear como Guillermo, por eso le duele todo hoy, ¿verdad? Me duele, el de Loya y el Cobian me duele. No tienen ni idea, pero bueno, me aguanto. Y entonces... Por eso te interesaste por estos temas. Me interesé por el tema de leyendas porque siempre me preguntan cuando les digo que soy historiador, ¿qué de la Casa de los Enanos? Ah, sí. ¿Qué del volcán Cuescomate? Hay cosas asombrosas en Puebla, cosas realmente grandes en Puebla por su importancia y su significado. Claro. Que no tienen otros países. O sea, cuando uno viaja a Estados Unidos y, por ejemplo, va a las 5 esquinas, que es un sitio muy famoso de Estados Unidos donde se juntan 5 estados de la Unión Americana. Corners, sí, es un lugar horrendo, pero los estadounidenses tienen un genio para vender turísticamente sus lugares. Y Puebla tiene tanto que llama tanto la atención que eso fue lo que me motivó a mí a empezar con eso. Okay. Y entonces, pues elegí el formato pequeño. No, porque aquí nos traen, y a ver ahorita que producción tome para darle un acercamiento, pues son unos libritos muy coquetos, primero que nada, muy llamativos, y que bueno, pues también versan sobre temas muy interesantes. Por ejemplo, aquí tengo La Casa del Perro y otros relatos malditos. Pues es que hoy vamos a hablar de la 3 Sur y 9 Poniente. Ahí vamos a hablar de la 3 Sur y 9 Poniente, muy cerca de donde está nuestro patrocinador Profética. Ver. ¿Por qué no empezamos? Empecemos ya, de lleno, ¿cómo ves? Claro que sí. A ver, pues el cronista nos dice que en términos prácticos, el término cementerio, camposanto o panteón es indistinto porque pues, todos se refieren al lugar para enterrar a los muertos. Pero el momento histórico es cuando se usaba, ¿no? Camposanto en tiempos coloniales, cementerio por ahí de 1827, y ya en pleno auge del liberalismo en 1838 se usaba el término panteón, que fue cuando todos los panteones civiles se abrieron, Guillermo, y entonces ya no se podía enterrar a nadie en las iglesias. ¿Y por qué no nos ubicamos? Empecemos ubicándonos en esa Puebla de los años coloniales, cuando surgen los primeros camposantos del siglo XVI. Puebla ya era una ciudad, evidentemente necesitaba un lugar para enterrar a sus muertos. La crónica señala que el primer panteón era subterráneo, era para españoles, estaba junto a Catedral, y el segundo estaba en la calle de Infantes, ahí en la 3 Oriente, ¿no? 3 Oriente por los números 200. A ver, cuéntenos, ¿qué nos puedes contar sobre esos primeros camposantos? Bueno, el término camposanto quizá no sea tan exacto. A la gente en la época colonial la enterraban en las iglesias, ¿sí? no en un terreno específicamente llamado panteón. Para tal fin. La gente se enterraba dentro de las iglesias. La catedral tenía un terreno debajo, a manera de catacumba, para enterrar a los españoles. ¿Qué puedo decir de este terreno? Pues yo creo que debió ser muy grande porque... O sea, abajo de catedral. Abajo de la catedral. Y se extendía hacia lo que es el Zócalo. En el trienio de Luis Paredes Moctezuma, ya me acordé. trató de hacer un estacionamiento debajo del Zócalo. Debajo del Zócalo, y una de las razones por las que lo detuvo el INAH fue porque encontraron restos humanos. Entonces es muy probable que esas catacumbas se extendieran
por debajo de la catedral hasta llegado el Zócalo. Respecto al de la 3 Oriente y número 200, puedo decir muy poco. Ese desapareció en la época colonial. Okay. La mayor parte de los camposantos que se hicieron después en el siglo XIX estaban frente a las iglesias, como el de Santiago. Ajá. El de la iglesia de Santiago. Ahí había uno. Ahí había uno que ahora se convirtió en parque. Ah, el parque, claro. El parque, ahí ese era un cementerio. Okay. Todavía se conserva la portada. Es el arco. El arco. Ese era el arco de Santiago era la entrada al cementerio. ¿Era la entrada? Era un cementerio y otro cementerio también muy famoso era el del Carmen, Sí. que luego se convirtió en mercado y luego se convirtió en parque y luego en el trienio de Blanca Alcalá le echaron cemento y lo dejaron como está ahorita. Y entonces el Jardín del Carmen era el cementerio del Carmen. templo, del Carmen. Sí, Ok. así es. Pues vamos a hablar generalmente en las cercanías de toda iglesia, me imagino que debió tener alguna calidad religiosa específica para poder tener algún Sí, hierro, no humano. Sí, de Y la hecho. permisividad para hacerlo, claro. Sí, de hecho, primeramente se enterraban en las iglesias, luego en terrenos junto a las iglesias, y luego se construyeron ya propiamente en el siglo XIX, en la época de las grandes epidemias de cólera y etcétera. Se construyeron los cementerios o camposantos propiamente dichos, ¿no? Pero ya más grandes. Y que entre mayor, digamos, jerarquía tuviese la propia iglesia, o sea, en la calidad de parroquia, en la calidad de, en este caso, de catedral, tendría seguramente mayor renombre o mayor Sí, y bombancia. entre más cerca estuvieras del altar, enterrado del altar, Mejor. Los nobles, según entiendo, ¿no? Se enterraban cerca del altar. los- y los que pagaban más, además. Los mayores benefactores, los obispos en general estaban ahí. Claro, sí, bueno, pues sí. Pues sí, sí, sí. Y bueno, no hay que olvidar que la ciudad, pues si bien es cierto que en su inicio era una ciudad, por supuesto, de españoles en su traza principal, pero también los propios, los indios, los naturales, tenían su propio cementerio, que precisamente se llamaba el cementerio de los naturales. Y ahí también cada gremio incluso tenía capillas que se consagraban como tal y se enterraban a sus propios miembros. Y ahí ya vamos caminando un poquito hacia la primera leyenda, porque el inmueble que se encuentra en la 3 Oriente entre la 2 y la 4 Sur es la casa del que mató al animal, Sí. conocida, donde Sí. está Periódico. un periódico muy renombrado. Fue un hotel. Que fue un hotel. Sí. Y hoy, pues, bueno, en esa sede todavía se puede ver ahí ese momento grabado en piedra, me parece. Sí, ¿no? así es. En la portada, ¿no? Que tiene también motivos indígenas. Es una que portada tiene- preciosa, ¿eh?